Ya está con nosotros la doctora, espérate, Ana o María, que siempre me confundo. María Elisa de Juanes, porque vamos a conversar sobre dengue. Eso sí, un tema importante. Nunca pues le prestamos atención a este tema que es bastante delicado y a veces hasta dejamos aguas ahí que se reúnan y esto trae las consecuencias que después no me estamos quejando de ello. Bienvenida, mi reina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Buenos sí, días. la verdad es que el dengue nunca es un tema que nunca pasa de moda. En realidad es una enfermedad propia del subtrópico y trópico y es una infección que es transmitida por el mosquito de Aedes aegypti, que al picar a una persona que está con dengue, pues al ir picando a otras personas, pues le va a ir transmitiendo esta infección a distintas personas. Entonces, esta es una enfermedad que siempre es un problema de salud pública, es un problema importante para toda la población y debemos estar siempre alerta, nunca debemos descuidarnos con el tema del dengue porque empieza a aumentar los casos que por las últimas semanas ha ido aumentando, o he percibido pues que ha ido aumentando porque he tenido ya bastantes pacientitos. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas pues, que nos pueden llevar a darnos cuenta sospechar. o descubrir que probablemente podemos sufrir de Bueno, dengue? la infección por dengue es una infección que es una infección que produce fiebre, que produce mucho malestar, que la llaman o la conocen como una rompehuesos, que en realidad es un proceso febril que te tumba. Pero que llega te- agresivo con que todo. es bien agresivo. Doctora, Entonces, yo tuve dengue una vez, sí, Sí. me pasó, jugaba mucho, ya era adulta, ojo, pero trabajaba en los colegios y en los patios, pues a la hora de acompañar a mis niños de educación física pasan de todo. Entonces, pues, definitivamente, como la doctora, y me gustaría decirlo desde el punto de vista Del paciente. del paciente y de la experiencia, créame que usted no quiere que eso le pase ni a su hijo, ni a usted, ni a nadie. Es una cosa terrible, doctora. El dolor en todo el cuerpo. Correcto. Yo lo recuerdo mucho porque en realidad fue algo que me marcó. O sea, la manera en la que el cuerpo me dolía era algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Y Sí, dije, es una rompehuesos, hay algo o que sea. está muy mal en mí y pues fui y me hice el examen y tenía dengue. sí, Terrible. esto puede aparecer, pues siempre los papás dicen, no, pero es que no hay ninguna picadura de mosquito de mi hijo, entonces no entiendo, él no ha salido de la casa en los últimos días. En realidad la infección puede producir desde los 4 días de la infección o de la picada del mosquito hasta 2 semanas después. Entonces tienes esa ventana que es muy amplia para el inicio de los síntomas. Entonces es importante saber con respecto al mosquito que es más activo 2 horas antes y 2 horas después del amanecer y el atardecer. Y normalmente son las horas que uno tiende a salir un poco más o salir con los niños a los parques y donde pues el niño es más susceptible a ser picado por el mosquito. Es característico la fiebre alta. La infección por dengue puede ser desde muy leve a presentaciones graves que incluso puede poner en peligro la vida. Entonces esto es importante saberlo. Desde muy leve que puede ser fiebre, dolor articular, dolor muscular, inapetencia, un poquito de dolor de garganta, salpullido o enrojecimiento de la piel, a presentaciones más graves donde hay dolor abdominal, donde hay vómitos, diarrea y fiebre alta persistente y deshidratación. Y es la deshidratación, ese hinchazón, ese edema, esa deshidratación que pone en peligro la vida de las personas porque es el líquido, pues, decirlo de una manera, que se escapa hacia otras partes del cuerpo o se pierde a través de la fiebre o formas de evaporación donde el paciente pues entra en una deshidratación que puede ser moderada a severa y es ahí donde puede haber desenlaces fatales. Otra complicación grave que se asocia con el dengue es empieza a disminuir las plaquetas y el riesgo de sangrado. ¿Cuándo el dengue se vuelve un dengue complicado? 1, cuando hay deshidratación. 2, cuando hay sangrado. Cuando hay una coinfección. Hay 5 ¿Sangrado serotipos por dónde se diferentes. produce? Disculpe. Mucosas, puede producirse el sangrado pues en la piel, pero básicamente lo que es el sangrado de mucosas. Toda la piel pierde esa permeabilidad y se produce un sangrado en capas. Hay 5 serotipos de dengue descritos y hay algunos de los serotipos que pueden ser un poco más agresivos que el otro. Cuando te da dengue por el primer serotipo o por cualquiera de los serotipos, creas inmunidad a ese serotipo, pero al haber tenido dengue previamente y vuelves a padecer de dengue, si se trata de otro serotipo el que te infecta, ahí es donde se da lo que es el dengue hemorrágico
porque hay una reacción autoinmune además que se agrega al proceso infeccioso actual. Eso mismo quería preguntar, porque yo he escuchado mucho que las personas dicen, si te da dengue una vez, cuídate que no te dé una segunda vez, porque sí Correcto. puede haber un riesgo de Elevado, perder la vida también, por ¿no? supuesto. Aún cuando me Wow. dio hace muchos años atrás. Por supuesto, porque ya tienes tienes una respuesta inmunológica. Sí, uno tiene que estar muy pendiente de protegerse o de cuidarse una vez que da el dengue. O sea, esto es lo que hace que la situación del dengue sea preocupante para las Américas o para las regiones como las nuestras, que son países tropicales o subtropicales, donde tenemos proliferación de mosquitos y es un problema de salud pública importante. Entonces sí, o sea, el riesgo es, una vez que te da dengue, puede darte dengue clásico nuevamente porque puede darte del mismo tipo o puede que no desarrolle los síntomas de dengue hemorrágico o puedes complicarte hacia un dengue hemorrágico con probabilidad de incluso Esto es algo morir. que se puede dar inesperadamente, porque una vez tú Inesperadamente. sientes los síntomas, vamos a decir que hay 3 personas que están sintiendo ese síntoma, tú te vas directamente al hospital, pero ahí te van a evaluar y se van a dar cuenta si esto es un dengue que está como iniciando o que ya está elevado. Claro, quizás. porque pueden hacerte las pruebas serológicas y estas pruebas serológicas te van a salir positivas si es una infección aguda. ¿Cómo son estas Claro, pruebas? wow. ¿Son pruebas de sangre? Son pruebas en sangre, correcto. Son las pruebas en sangre que en la ventana diagnóstica se hacen positivas en los primeros 5 días y se puede diagnosticar el dengue. Ahora, una vez diagnosticado y que está en proceso de tratamiento, ¿cuál es el cuidado? Pues quizás debe ser más elevado, porque ya vienes de esa complicación Claro. a sobrellevar en temas de, o sea, lo primero que deberíamos hacer. Bueno, importante uno no evitar la automedicación, porque podemos de repente pensar, me voy a tomar un ibuprofeno, me voy a tomar un diclofenaco o me voy a tomar cualquier otro medicamento para bajarme la fiebre, y estos medicamentos precisamente están contraindicados. El único medicamento que puedes tomar es el acetaminofén. El resto de los medicamentos, evitar la automedicación para evitar lo que es el riesgo asociado de los medicamentos con el riesgo de sangrado, porque estos medicamentos pueden alterar lo que es aspirina, Wow. lo que es ibuprofeno, lo que es diclofenaco, alteran la actividad de las plaquetas y aumentas el riesgo de sangrado, lo cual puede ser una complicación grave para las personas. Entonces debes evitar, primero que nada, la automedicación. Acudir a tu médico si tienes síntomas que pudieras sospechar que puede ser dengue y realizar el diagnóstico. La hidratación con agua o suero de rehidratación o sales de rehidratación oral es importante. No utilizar bebidas azucaradas porque, como siempre les explico, esto aumenta el riesgo de deshidratación porque es osmótico. Bastantes líquidos, el descanso, la rompehuesos, ya tú lo sabes, te deja tirada en la Sí, cama claro, y terrible. además de eso, semanas después de que Terrible, más terrible, o menos te pero recuperas el como a dolor la es una semana. cosa. La recuperación es más o menos como a la semana, pero sí te da mucho cansancio, puedes pasar mucho tiempo como somnoliento, con agotamiento, no tienes nada que te anime, pocas ganas de comer. Y en los niños en particular, que es lo que más angustia a los papás, además de una fiebre que es difícil de controlar o de bajar, los niños además pues lloran muchísimo porque les duele. Claro, Entonces es desesperante, es angustiante para los papás porque no saben cómo aliviarlo, porque en realidad el niño está está bien quejumbroso. Entonces esto produce inquietud. Entonces, pues nada, estar alerta ante los síntomas, si hay hinchazón, si hay mucha somnolencia, si el niño está orinando nada o muy poco, si no está recibiendo nada de líquidos o no está recibiendo nada, o sea, ni come ni toma nada de líquidos, si ya hay puntitos rojos, un salpullido, pues acudir al médico para hacer una adecuada valoración y sobre todo saber por dónde está el nivel pues, de plaquetas en este caso. Excelente. Importante. Recordarle entonces a las televidentes y a los televidentes que pues nos pueden llamar al 366-0809 o 366-0819 si usted tiene alguna consulta o de pronto quiere compartir con nosotros pues esta experiencia. Tenemos una llamada ya, qué rápido. Buenos días. Oiga, vea, desde Agua Dulce, una pregunta. Díganos. Una segunda vez que al paciente se le vuelve a picar con los mismos problemas pues, de dengue, ¿qué pasaría? Pues? ¿Qué Gracias. consecuencia? ¿Cuáles son las Gracias. Sí, consecuencias? lo que estábamos Gracias. comentando. Si ya le dio dengue y le vuelve a pasar esta situación, ¿cuáles serían las consecuencias entonces? Bueno, dependiendo del serotipo y cómo reacciona el cuerpo, el riesgo para un dengue hemorrágico es mayor. Entonces ahí lo que va a pasar es que va a aparecer pues edema o hinchazón en el cuerpo, dolor abdominal intenso incluso, y puede haber sangrado. Sangrado nasal, sangrado son cuando cepillas los dientes, empiezas a sangrar las encías, empiezas a evacuar con sangre,
empiezas a orinar con sangre, eso es lo que empiezas a ver, que es ese sangrado en capa, y obviamente pues ahí requiere una hospitalización y un manejo incluso en cuidados intensivos. Bastante delicado. Claro, puede ser bastante delicado porque se puede poner en peligro la vida de la persona. Entonces, importante en las casas, pues utilizar mosquiteros, evitar la acumulación de agua, tener todas las vasijas limpias. Para mí es preocupante y uno que anda en la ciudad, o sea, hay muchísimos mosquitos, o sea, tú Así es, caminas hay y que tener mucho se cuidado. te Correcto. cubre el cuerpo de mosquitos y hay muchas construcciones abandonadas. En el área de, por ejemplo, Punta Pacífica, hay construcciones abandonadas y lo que tú ves es una Criaderos. piscina de Claro. aguas verdes que tiene que ser un criadero de mosquitos y la verdad es que yo como ciudadana estoy súper preocupada porque eso es un factor de riesgo. Hay muchas construcciones que más allá que incluso el cuidado que debe, porque multan a las personas en sus casas, van a las casas del Ministerio de Salud. Pero ¿qué Claro. pasa con estas construcciones que han dejado al abandono? Hay que prestarle atención a este tema. Tenemos otra llamada para usted, doctora. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días, compañera doctora. Lo llamo de San Miguelito. Doctora, yo sigo oyendo las campañas que contra el dengue que lleva el Ministerio de Salud, la fumigación y estas cosas, pero a nivel de usted como conocedora de esta materia, quisiera saber si eso ha aumentado o ha bajado, porque siempre veo a la gente fumigando y siempre veo que el mismo, que cuídense del dengue, y si hay qué posibilidad o si hay países que son libres de esta enfermedad de dengue, o si nosotros podemos llegar a ese nivel, a estar libres de esa enfermedad, y decir al gobierno pues que intensive ese programa de fumigación en todos lugares y multar que tiene que multar, como usted dice, lo sigo oyendo. Gracias. Gracias. Bueno, el dengue existe donde haya mosquitos. O sea, que esto básicamente es una característica propia de países como el nuestro, países tropicales o países subtropicales, por la intensidad de las lluvias. En países donde no hay trópicos, pues no hay mosquitos, no hay dengue. Así que esto es muy característico de nuestras áreas. Países libres de dengue, hay estrategias o hay países que están liberando mosquitos, hembras estériles que no puedan reproducirse y desplacen al mosquito de la Aedes aegypti, que es el vector conocido para la transmisión de este virus. Entonces, son estrategias que todavía se están evaluando los resultados y otra estrategia que todavía no ha sido implementada y tampoco ha sido evaluada para nuestro país porque todavía faltan estudios concluyentes de seguridad es la implementación. Hay dos compañías que han desarrollado, creo que son dos, han desarrollado vacunas para el dengue, pero los estudios, sobre todo en países de Asia donde la han aplicado de manera rutinaria y puede haber un poquito de evidencia, han visto cierta predisposición al aumento de dengue hemorrágico o dengue grave en aquellas personas que se aplicó la vacuna sin que antes hubieran padecido la infección por dengue. Entonces, esto es algo que todavía pues, se está revisando si la vacuna puede ser segura para toda población, porque el requisito para aplicar la vacuna en la población es que hayas padecido dengue en algún momento y esto obviamente solamente se puede hacer vía serología en sangre. Entonces, todavía no, yo misma no me puedo afirmar sobre la seguridad de las vacunas en este caso. Okay. Además que es una vacuna de elevado costo, entonces esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, un sumar, así como el ministerio hace las fumigaciones, incluso en barriadas privadas también la población se encarga de fumigar, hay que mantener las áreas limpias, cortar, mantener la hierba baja, evitar la acumulación de agua en recipientes, estar siempre revisando la casa, pendiente que el vecino también lo haga. También el tema, pues lo que mencioné de las construcciones, un tema de colaboración y a veces como que bajamos un poquito, no, pues ya vino el sol, ya está empezando a calentar, ya no hay tanta agua, bajamos la guardia y ¡blup! Empiezan a elevarse los casos de dengue. Claro. Entonces es estar pendiente, eso es un problema, es una enfermedad que llegó para quedarse, Así es es. muy difícil de erradicar, viviremos muchos años con ella, pero requiere un trabajo constante de parte de todos nosotros. Excelente, doctora, gracias por toda esa información y definitivamente que también tenemos que poner de nuestra parte porque a veces cuando tomamos agua o tenemos alguna lata de soda o de cualquier producto que usted tenga, pasa que uno agarra y lo bota así mismo a la basura y queda el agua acumulada ahí, que Y esto es todavía puede ser muy rápido la velocidad en problema. que el mosquito se puede reproducir en esas Wow, aguas. increíble, ya lo sabe, ¿ah? Tome nota, gracias doctora María por habernos acompañado esta mañana.